me voy al cine. Sí, sí. Me voy al cine porque Albalá tiene un documental que se llama La historia del cine España, que muchos lo recordarán, del público que está esta tarde con nosotros. Y voy a saludar a esta hora de la tarde a Pedro Burgos. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de saludarte en directo. ¿Qué es el Cine España? Para que lo sepa la gente en casa. Bueno, el Cine España era un antiguo cine de pueblo, como los muchos que había en los años 50. Y bueno, aparte de ser un cine de pueblo como otros muchos, pues era un cine que marcó un momento en la vida del pueblo. Supuso, pues bueno, en algún sentido la llegada del ocio, la cultura, en un momento en el que no había muchas opciones de diversión. Acompañando a la llegada de los mineros a Albalá, la apertura de una mina de uranio que supuso la llegada de mucha gente, y el cine pues dio el servicio de diversión, de ocio a la gente del pueblo que ya vivía allí y a otra mucha gente que llegó con la mina de uranio en los años 50. Pedro, además a ti te toca de cerca porque, si no me equivoco, fueron tus abuelos los que fundaron ese cine. Sí, fueron mis abuelos maternos, mi abuelo Pedro y mi abuela Ana. Y tú, al final, lo que has hecho, entiendo, es contar la historia de un pueblo, de Albalá, a través de este cine que de alguna forma dinamizó la vida social de la que entonces carecía. Sí, realmente el pueblo no se ve, solo se ve el cine, sucede todo dentro del cine, pero sí que está contada un poco la historia del pueblo, porque todos los personajes en algún momento dado hacen referencia al pueblo y lo que era pues el día a día en el pueblo, y en un contexto muy difícil de la posguerra, que bueno, como todos sabemos era muy duro, y de alguna manera pues el cine España era un lugar donde se podían divertir y olvidarse hasta cierto punto de esa vida tan complicada, ¿no?, que tenían. ¿Y cómo fue ese rodaje, Pedro? Porque me imagino que encontrarías un montón de recuerdos y un montón de cositas que te tocaban muy de cerca. Bueno, yo realmente recuerdos no tengo ninguno, casi ninguno, porque yo no pude ver ninguna película ahí cuando yo nací, pues el cine ya estaba cerrado, entonces pues no tengo ninguna referencia en cuanto a lo que era la exhibición de las películas, pero sí tenía mucha información de lo que me contaba mi familia y lo que había oído yo a la gente hablar sobre el propio cine, y a partir de ahí pues fuimos tirando de la historia hasta lograr terminarla. Te voy a pedir, Pedro, vamos a compartir contigo un momento de ese rodaje y luego lo comentamos. Qué pena, ¿cómo está? La primera película que vi en mi vida fue en este cine. No lo recuerdo ni qué era, pero sí recuerdo las butacas, el pasillo. Yo lo estoy viendo. Como Al verlo como lo estoy viendo, pues me emociono. Pero mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Se emocionaba la gente, Pedro, al pisarlo y al recordar lo que supuso para ellos. Sí, eso era lo más significativo, porque el cine llevaba cerrado mucho tiempo. Desde el año 75 no había proyección de películas dentro, entonces la mayoría de las personas que salen en el documental nunca había vuelto allí, y cuando rodamos estaba obviamente muy cambiado de la época en la cual el cine tenía explotación, y entonces pues cuando entraban le venían todos los recuerdos de golpe, y era un momento muy emotivo para ellos, para casi todo el mundo, y bueno, yo creo que eso era lo más potente de lo que pudimos grabar. Pedro, este fue tu primer largo, anteriormente habías hecho varios cortometrajes. No me gustaría despedirme sin preguntarte si estás trabajando ahora en algún proyecto que nos puedas avanzar. Sí, estoy haciendo alguna cosilla relacionada también con esto, pero bueno, todavía está ahí en el aire. ¿Relacionada con Extremadura? ¿O bueno, tendrá relacionada alguna con el cosita? cine. Sí, dime. No te preguntaba si tenía alguna vinculación o con Albalá o con Extremadura. Tiene relación con Albalá, con Extremadura y con el cine, con este cine, porque después de que el cine se cerró siguieron sucediendo cosas allí, no tan cinematográficas como estas, pero ocurrieron situaciones que son interesantes de contar, ¿no? Y en eso estoy un poco trabajando ahora.
Pedro, pues muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Felices fiestas. Igualmente, muchas gracias. Si vienes por la tierra, disfrútalo.